Bueno, hola de nuevo. Hoy vamos a seguir con esto de las cargas dinámicas que nos toca hoy ver, luego de, ¿se acuerdan? Haber visto algunos tipos de acciones que cambian las cargas estáticas. La realidad del funcionamiento de estos elementos, de nuestros elementos mecánicos en cualquier utilización, sobre todo en las máquinas que tienen movimiento, máquinas, mecánica, movimiento, la mayoría de estos elementos entonces van a tener, además de trabajar en temperatura, además de ser elementos reales con un tamaño, ¿sí? Y no ser perfectamente homogéneos, y otros de los casos que tuvimos que cambian la teoricidad de los cálculos. Hoy nos toca ver lo que denominamos cargas dinámicas. Cargas dinámicas que pueden ser tanto cargas de impacto como cargas de fatiga. Las cargas de impacto son aquellas denominadas cargas dinámicas rápidas, en el sentido de que la aplicación de esa fuerza, de esa carga, es en un tiempo infinitamente pequeño. Por ejemplo, un martillazo, por ejemplo, un choque, por ejemplo, sentarme violentamente en una silla en vez de hacerlo suavemente. Eso va a dar que la carga real que siente el elemento sea mucho mayor que esa misma carga aplicada estáticamente. Hay un caso típico que es el del ascensor. El ascensor colgado de un cable. Un ascensor, por ejemplo, que está diseñado para 500 kilos de cabina. Esa cabina, cuando el ascensor está parado, está trabajando el cable a 500 kilos. Cuando está en movimiento ese ascensor, pero en velocidad continua, también hay 500 kilos. Pero cuando arranca o cuando para, lo vemos intuitivamente, lo sentimos en nuestras piernas, ¿no? Cuando frena ese ascensor, esa aceleración, esa carga acelerada y aplicada de forma dinámica, hace que ya el cable no sienta los 500 kilos, sino que sobre él hay una sobrecarga. Esta sobrecarga se calcula de muchas maneras, se calcula teóricamente y muchas veces haciendo ensayos. A eso nos vamos a referir un poquito con esta primera parte de la charla, a las cargas de impacto. Y después veremos las cargas de fatiga. Las cargas de fatiga, que ustedes también, estos dos temas los han visto, los mismos que concentración de tensiones, así que lo enfocaremos en función de la práctica, del diseño, del uso de estos conceptos, como para aplicarlos en el funcionamiento real de los elementos de máquina. La fatiga, que es cuando tenemos cargas de forma cíclica aplicadas, de forma cíclica, y que cuando el sentido, el signo, esas cargas encima es diferente, se hace más ostensible el qué, justamente el qué. Cualquiera de estas dos formas de ver el diseño, lo que van a hacer es seguramente darle la falla al elemento en cuestión que estamos estudiando, muy por debajo, a veces, muy por debajo, ¿sí?, de las tensiones calculadas estáticamente. ¿Qué quiere decir? Que si yo lo calculo a las tensiones estáticas, que la carga sea solamente estática, puedo correr el riesgo, seguramente lo voy a correr, de que el diseño no esté bien efectuado, porque tendría que tener en cuenta estos factores de cambio que me elevan las tensiones actuales. Dicho esto, veamos por arriba, sin profundidad, porque ya lo vieron, no me canso de repetirlo, es una introducción a la materia, después sí vamos a ver temas que no han visto y en forma más específica, pero bueno, sabemos que la determinación de estas tensiones que se originan como consecuencia de estas cargas dinámicas resulta indefinida y compleja en algunos casos,
cuando lo tenemos que calcular teóricamente. Hay muchas veces que queremos encarar estos cálculos en forma teórica y son tan complejos, ¿sí? Y no tenemos muchos valores de referencia, que se hace muy difícil hacer un cálculo netamente teórico. Nos pasa, como ejemplo, a veces en las tesis de investigación, que queremos llegar a estos valores. ¿Te acordás lo de la cabina del submarino, David? Que queríamos tener las fuerzas inerciales de movimiento, ¿no? Que nos pedía un cálculo de tornillo de movimiento, ¿no? ¿Te acordás? Y que queríamos llegar a estos valores inerciales de movimiento. Era una cabina muy grande, de varias toneladas de peso, y bueno, ¿cómo llegar teóricamente a estos casos, ¿no? En muchos casos se utiliza, para cuantificar estas cosas, ensayos, ¿no? De prototipos. Empíricos. Cuando se puede, ¿no? Sí. Bueno, volviendo un poco en el tema, estas cargas estáticas son más fáciles que las dinámicas. Se complica hallar un valor numérico para poder representarlas. Claro, y también, sí, es así, y la determinación de este estado tensional, ¿de qué va a depender? Básicamente de la zona de contacto y la variación en función del tiempo. Y muchas veces en los casos reales, esto se hace complejo de determinar, fehacientemente. Sí, es más fácil determinarlo de forma experimental que hallar un modelado matemático que se asemeje a la parte teórica, ¿no? Claro. Y además vamos a ver que normalmente cuando queremos encarar estos cálculos de forma teórica, vamos a buscar soluciones alternativas, ya están estudiadas obviamente, ¿sí? Y una muy interesante, hay muchas teorías de cálculo, pero una de las que nosotros vamos a intervenir son, digamos, es cuando utilizamos cargas estáticas equivalentes. Cargas estáticas ficticias. ¿Vieron cuando se hace el cálculo de las fuerzas inerciales en el complejo de un experimento de Newton? ¿Sí? Cuando es la carga inercial, se toma como una carga ficticia. Bueno, acá también nosotros podemos ver que una carga equivalente, comparada, ¿sí? En función de la carga dinámica, comparando la carga dinámica como una carga ficticia, pero estática. ¿Qué sabemos cómo calcular? Bueno, ahora Sí, siempre lo vamos a terminar calculando con un coeficiente. O sea, vamos a relacionar directamente la carga estática con un coeficiente para poder hallar ese equivalente dinámico. Y va a ser generalmente de forma experimental. Sí, como por ejemplo, bueno, varios de los casos que vamos a ir viendo a lo largo de la cursada, con varios elementos en cuestión, los cuales en la práctica se utilizan ya coeficientes previamente fijados por alguna norma o algún tipo de cálculo, ¿no? Cuando lleguemos a la parte de engranaje, va a ser de las primeras, y tengan que usar la norma, bueno, ACMA solicita en una parte hallar ese valor, y va a ser totalmente de forma empírica. Va a haber una tabla donde están estipulados esos valores. Bien, y por ejemplo, algo muy interesante a tener en cuenta, que está ahí bien remarcado, es que una de las diferencias muy importantes, que está bien ahí remarcado y hay que tener bien en cuenta en esto de las cargas de impacto, es que las cargas estáticas, o sea, el diseño, si vamos a diseñar una pieza, en función de carga estática, ¿por qué? Porque las cargas que van a soportar esa pieza son probablemente prácticamente cuasi estáticas. Vamos a hacer los cálculos en función de eso, en función de las cargas. En cambio, si la pieza va a estar más cargada con sistemas de cargas dinámicas, va a ser un diseño en función de
la posibilidad de absorber energía. La posibilidad de absorber energía de esa misma pieza. Un caso muy, muy concreto es los amortiguadores, por ejemplo, ¿sí? Los elásticos, de un auto, de un carro, ¿sí? Bien, ese diseño está en función de cómo se puede deformar esa pieza y absorber esas cargas predominantemente dinámicas. Sí, volviendo un poco a lo que hablamos en la clase de ayer o anterior, ¿no? El poder absorber con la deformación la energía en algunos casos, ¿no? Exactamente. Y que no produzca una rotura frágil y no absorba energía. Otra de las consideraciones es las vibraciones que inducen ese impacto sobre la superficie, sobre las piezas. Y tener en cuenta con qué velocidad se aplica para poder considerarse como estática o no. Bien, ¿y cómo y cuándo consideramos? Ese sería el tema. ¿Cuándo vamos a considerar que es una carga de impacto o es una carga netamente estática? Bueno, hay distintas teorías que se usan, pero bueno, fundamentalmente la más aplicada o la que más se tiene en cuenta es esta de comparar, ¿sí?, la velocidad de accionamiento de esa carga en función de el periodo natural de vibración de ese mismo cuerpo. Es una forma de poder comparar. Pero bueno, vayamos, todo esto ustedes teóricamente ya lo vieron, vayamos al método que nosotros vamos a utilizar. Hay infinidad de muchos métodos para poder calcular estas cargas de impacto, algunos teóricos, otros más bien netamente prácticos, pero dijimos que íbamos a tomar uno como para manejarnos en algún caso futuro teórico que haya que calcular delta dinámica. ¿Sí? Sí, en el que mayor tiempo vamos a hacer hincapié. Exacto. El de la carga estática equivalente. En dos palabras es calcular, ¿sí?, aproximadamente, calcular la deformación que produciría la cantidad de energía, ¿sí?, puesta en juego en esa carga de impacto, ¿sí?, tomándola como una carga estática. O sea, nosotros calculamos la deformación que tendría ese cuerpo teniendo en cuenta como si fuera una carga estática. ¿Cómo se hace esto en la realidad? Bueno, es complejo. Yo tengo que calcular esa carga estática, qué deformación produciría en mi cuerpo, en mi elemento de máquina. Esa deformación, ¿sí?, está asociada a una carga estática. ¿Se entiende? Está asociada a una carga estática. A una carga, calculada de la manera que sabemos nosotros. Volviendo un poco al ejemplo tuyo del ascensor, se me ocurre decir, bueno, si yo, que por ahí no me ven, pero soy medianamente flaco de contextura, yo salto adentro del ascensor, ¿cuánto se estira el cable? Bueno, buscar una persona equivalente, pero sin que salte, que se quede parado. Es muy buen ejemplo, muy buen ejemplo. Y eso es lo que hace, ¿sí?, esto es lo que está explicado ahí, más o menos, en llegar a una carga dinámica y poder calcular un coeficiente de diferencia entre si esa carga fuera exclusivamente estática o esa carga es dinámica. Esa diferencia entre la carga estática real digo a la carga estática, o sea, la carga dinámica tomada como estática y la carga dinámica calculada es el coeficiente de carga dinámica o el K dinámico. ¿Sí? Bien, ese K dinámico entonces se puede calcular de esta manera, ahora vamos a ver un par de ejemplos, teóricamente, o en la mayoría de los casos reales, se calcula de forma experimental. ¿Y cómo es de forma experimental? Bueno, por ejemplo, yo tengo unas ruedas aplicadas sobre las ruedas de un auto, el torque que le puede dar el motor con, digamos, pasando por la caja, ¿no? Bien. Ese torque se lo puedo dar de forma estática, lentamente, o puedo salir picando en un semáforo.
esa carga puesta de manifiesta en un tiempo muy, muy pequeño, va a dar una sobrecarga sobre el eje de la rueda, sobre los engranajes de la caja, etcétera, etcétera. Bien, muchas veces lo que se hace es un trabajo práctico, o sea, un esquema de cálculo práctico. Se pone un modelo a funcionar y se hace el cálculo de cuánto vale realmente, ¿sí?, esa fuerza o ese torque, en este caso, aplicado sobre él. Si yo sé la diferencia, puedo sacar perfectamente el cardinal. O sea, la diferencia entre la elasticidad y la carga dinámica. Algo a tener en cuenta también es el tema de resiliencia y tenacidad. Si no se acuerdan, si lo vieron y no recuerdan, es importante tenerlo en cuenta en este momento. No hay mucho de diferencia, el concepto es exactamente el mismo, es el área bajo la curva, pero la resiliencia es la cantidad que se obtiene en el módulo de resiliencia hasta fluencia. O sea, trabajando en el periodo elástico. En cambio, cuando hablamos de tenacidad, es la cantidad de deformación, o sea, cantidad de energía que puede, ¿sí?, absorber por deformación una pieza hasta su rotura final. Caso, por ejemplo, de lo que hablamos ayer en un choque, en una carrocería, la cual sí la vamos a diseñar en lo que se denomina tenacidad. ¿Cuánto puede absorber hasta que se deforme en el final y en rotura? En cambio, la resiliencia, vamos a hablar de la zona elástica. Es más bien conceptual, pero es interesante tener la sí. Un ejemplo que se me ocurre es, bueno, tenemos una regla, la sometemos a flexión. Bien, mientras trabajemos en un rango, siempre va a ser energía de resiliencia, digamos, ¿no? Donde no le producimos deformación, en este caso de madera, ¿no? Pero bueno, es más frágil. Ahora, cuando la empecemos a deformar, bueno, va a llegar un momento que la vamos a deformar por un lado, para el otro, para un lado, para el otro, y en un momento se va a romper. Bueno, ahí vamos a llegar a la energía máxima de deformación. Muy bien, para aplicar esta teoría que estamos viendo, hay que hacer siempre hipótesis simplificativas. Habíamos dicho que es muy complejo hacer un cálculo real de todo esto, teóricamente. Pero bueno, estas hipótesis simplificativas, por ejemplo, vamos a decir que estamos trabajando con resiliencia, ¿sí? O sea, dentro de la ley de Hooke. Se cumple la ley de Hooke para estos elementos. La velocidad de propagación de esta fuerza es infinita, o sea, el tiempo es prácticamente cero. La masa que golpea es insignificante, porque ustedes saben que físicamente el concepto de cantidad de movimiento, de impacto, tenía un correlato ahí con las masas. Acá suponemos que la masa que impacta es insignificante o no existe. No hay pérdida de energía, o sea, que vamos a igualar a toda la energía puesta en juego en el impacto, ¿sí?, con la energía interna de deformación. Para mí esa es una de las más visibles dentro de lo que no sucede, porque cuando deformamos, muchas veces el material en el rango elástico, al ratito empieza a tomar temperatura, ¿no? Entonces es viable dentro de las simplificaciones que hacemos que no todo es tal cual pasa en la realidad. A esto volvemos a decir que es muy difícil llegar a valores reales desde la teoría. Bien. Bueno, un caso en el cual explicamos un poquito lo que vimos recién, pero bueno, esto está en cualquier bibliografía. Ustedes también lo estuvieron viendo. Acá se hace un pequeño cálculo en una pieza en tracción pura, ¿sí?, donde se llegan a las fórmulas
que justamente vamos a aplicar ahora. Así que vamos rápido. ¿Sí? Bien, ¿qué es lo que estamos haciendo acá? Haciendo un pequeño despeje de fórmulas y viendo variables como para poder llegar a lo que se denomina la energía específica de deformación. No teniendo en cuenta, por ejemplo, o sea, buscando un volumen específico, como para independizarnos del formato de la pieza. ¿Sí? Bien, esta es la explicación típica que seguramente han visto en la materia anterior. Ahora bien, de la misma manera, esto tal vez no lo han visto, pero bueno, de la misma manera, se puede trabajar en cualquiera de los otros tipos de esfuerzos. Así como trabajamos recién y vimos cómo podíamos llegar a algunas fórmulas de trabajo, de comparación entre las energías, que es lo que vamos a ver ahora, ¿sí? En el caso de tracción pura, también lo podemos trabajar en el caso de corte puro. ¿Sí? Y de igual manera, ¿sí? En lo que es flexión. Por ejemplo, si quisiéramos aplicarlo para un elástico, una suspensión. ¿Sí? Fíjense cómo conceptualmente se mantiene el tema. Lo que cambia van a ser las variables, las fórmulas. En función, por ejemplo, de qué tipo de flexión sea, me va a dar una fórmula u otra. No es lo mismo así en una viga simplemente apoyada, a una que esté empotrada, etc. Como por ejemplo marca esta tabla, esta gráfica. Bueno, todo esto está, todo lo que es teórico, está en la bibliografía. Esto se encuentra, estas fórmulas se encuentran siempre en tablas ya preestudiadas, ya preestablecidas, porque son casos típicos en los cuales nosotros podemos ir a ver cuando tenemos que hacer un cálculo de estos o investigar un cálculo de estos. También en torsión, ¿sí? Por ejemplo, un caso que se puede llegar a ver es lo que se denomina, creo que lo tengo acá, bueno, esta fórmula la cual se llega, en un caso de torsión pura, en un caso como este, que se denomina de resorte por torsión. Vieron que nosotros, el tema de llegar a una amortiguación de una fuerza dinámica o de una fuerza aplicada dinámicamente, se puede diseñar de diferentes maneras. Si uno ve un resorte y lo estudia, un resorte, ve que los esfuerzos sobre el material no son de tracción. Si uno hace el estudio como cuerpo aislado, el resorte sí tiene un sistema de tracción. Pero si vemos específicamente los esfuerzos sobre el material resorte, no es de tracción. Y se puede asimilar de alguna manera a un tema de torsión. Además existen, ¿no, David? Creo que vos... sí, actualmente están en las suspensiones de los camiones, trabajan con este caso que estás mostrando vos, el caso de torsión, y no con espirales. Para reemplazar el espiral, bueno, utilizan un sistema tal cual está dibujado acá. La diferencia que el cubo Q, bueno, va a ser todo el peso del camión más su carga, ¿no? Bien. O sea, se llaman las barras de torsión. Barra de torsión trabajando como un resorte. Y si no sé si han cambiado la tecnología, pero la Fórmula 1 en un momento usaba esto también. No tenían espirales, usaban esta tecnología y cambiaban, en vez de cambiar resorte para distintos setups, cambiaban las barras. Pero no la que le llaman barra de torsión, sino la que equivaldría al espiral. Exacto. Bien, bien. Bueno, fíjense, otras fórmulas de energía, ¿sí? En tracción, en torsión, en flexión. Bueno, todo esto es información que ustedes tienen disponible en cualquier bibliografía del tema. Bien, para ir redondeando, el tema seguramente lo han visto en su momento, es la explicación típica de un caso.
Es un caso, tomar un caso. Se toma el más simple, pero se podría tomar cualquiera, se podría tomar en torsión. Se podría tomar esto mismo, pero en vez de hacer un cálculo en tracción, hacer el cálculo que vos planteaste recién en torsión, por ejemplo. Bueno, acá es el caso de un peso que cae. ¿Por qué se dice esto? Bueno, para calcular la energía. Es una forma fácil de calcular la energía. Si yo tengo un peso y un H, perfectamente puedo calcular la energía potencial que tenía antes, que si no se pierde ningún tipo de energía, como habíamos dicho, todo muy ideal, vamos a tener una energía en el impacto que va a ser la energía de movimiento, o sea, toda la energía cinética, esa energía potencial se transforma en energía cinética, ¿sí? Y bueno, llegamos, trabajando un poquito, reemplazando con las fórmulas que vimos anteriormente, pues nada más que eso, llegamos a que esta absorción de energía, igualándola, vamos a tener la posibilidad de ver y diseñar, por ejemplo, vuelvo un poquito atrás, fíjense en función de qué está. Esto era a volumen, ¿no? A volumen unitario. Entonces, ahí podemos discriminar a un mismo volumen, y acá es lo que acabamos de decir, pero hecho en números. Si uno hiciera estos cálculos en números reales, la letra D es la de la derecha, la letra I es la de la izquierda, para tener una idea. Entonces, acá es la comparación de una y otra, y nos da, obviamente, una diferencia, la cual nos está dando mayor posibilidad de absorber energía a la de la derecha. Casos reales, de diseño real, en algunos bulones, en algunos tornillos, dándole un diámetro menor, siempre dentro de que no se rompa, ¿no? Eso está asegurado, pero dándole al cuello un diámetro menor para permitirle algún tipo de elongación mayor a este tornillo que a este, al de arriba que al de abajo, para que pueda soportar cuando el caso es de fuerza de impacto. Y el tema, por ejemplo, de las tapas, de cilindro, otra especialidad tuya. Sí, las tapas de cilindro, en la mayoría de los casos, van a ver que tienen espárragos. Espárragos, para los que no conocen, es un cilindro donde tiene rosca de los dos extremos. Un extremo va enroscado en el bloque, en la parte inferior del motor, y arriba va calzada, dentro de esos espárragos va calzada la tapa de cilindro y se les pone las tuercas. Bueno, generalmente con un tornillo chiquitito, cortito, podemos unir la tapa de cilindro con el bloque, pero cuando ustedes desarmen o vean una pieza, van a ver que exageradamente va a tener 3 o 4 veces más la distancia del largo del tornillo de lo que por ahí intuitivamente se ve. Bueno, ese es el caso, o sea, son piezas largas para que puedan absorber los impactos. Cada detonación del motor está considerado como una fuerza de impacto sobre la tapa. Exacto. Y generalmente también tienen como unas torretas, ¿no? Para alargarlo más todavía, sí, mantener el área esa de que no se rompa, pero bueno, es justamente uno de los temas que vamos a ver cuando veamos tornillos, tornillos de fijación. Así que ya ese caso lo vamos a ver de acá a un... Y vamos a hacer alguna simulación también. Perfecto. Aproveché tu explicación para cambiar de diapositiva, para ver el tema de fatiga, que es el otro caso de cargas dinámicas. Ya un poco diferente, aunque muchas veces trabajan en conjunto. Por ejemplo, los espárragos esos, tapas de cilindro, es un caso específico de carga de impacto y también de fatiga, porque cuando está en el momento solamente del aprete estático, tienen una carga tipo, ¿sí? De tracción.
pero cuando viene la explosión, cada una de las explosiones del cilindro, vamos a tener una sobrecarga, de ida y vuelta, sube y baja la carga, desde un valor a un máximo y a un valor mínimo, siempre positivo en tracción, pero va a tener una fatiga. Bien, ese es un caso típico de fatiga. ¿Y qué es la fatiga? Bueno, lo han visto en otras materias, lo verán a cansarse porque está comprobado, es en la mecánica, se dice que el 90% de las piezas rompen la fatiga. Fíjense lo importante que es entonces tener en cuenta este tema de fatiga. Un proceso de cambio estructural, donde se verifican roturas muy por debajo a las fuerzas o las cargas o tensiones, si quieren, que rompería sin tener el tema de fatiga, estáticamente, o no estático, pero sin este elemento especial que es el caso de fatiga. Bueno, los distintos casos de fatiga, como les decía, alternativas, intermitentes, pulsatorias, dependiendo cómo se alterna los máximos y mínimos. Por ejemplo, la alternativa, caso típico de los ejes, que vamos a ver al final ya de la cursada, en los cuales la carga media es igual a 0. Bueno, casos generales, ¿sí?, que ahora vamos a identificar. El proceso de rotura por fatiga, lo vemos muy rápidamente porque ya es conocido por ustedes, el cual se va formando una rotura frágil a través de la creación de grietas, de fisuras internas, generalmente internas. Esto es lo peligroso de la fatiga, no se ve en las piezas, muchas veces solamente las podemos determinar a través de ensayos no destructivos, radiografía, los líquidos penetrantes o ultrasonido, que me va a indicar si tenemos en la pieza problemas de fisuras internas. Pero bueno, estas fisuras, estas roturas que crecen desde un punto, ¿sí?, o desde varios puntos o nodos, pueden ser concentración de tensiones, o que pueden ser anomalías en el material, ¿sí?, ya hablando más profundamente en bordes de grano, imperfecciones de no ser homogéneo el material, etcétera, etcétera. Esto se ve en profundidad en otras materias, como les decía. Llegamos a que el área resistente de la pieza en sí está muy por debajo del área mínima de rotura y se rompe. Tan simple como eso. Vamos a tener las áreas bien definidas, de rotura frágil y de rotura dúctil o por desgarramiento, si la pieza es dúctil. Si es una pieza frágil, rompe frágilmente toda la pieza. Esto es lo típico de estos casos. Además de la fatiga, vista como la hemos explicado recién, puse esta foto acá para tener en cuenta que existe otro tipo de fatiga, que es la fatiga superficial, el pitting, en inglés, descascarillado en su traducción en castellano. Es otro tipo de fatiga, se produce por la fuerza de Hertz, y esto lo van a estudiar a fondo los mecánicos en tribología. Diseño mecánico es fundamental todo el tema del estudio de la fatiga. Bueno, en esta materia vamos a ver varias situaciones que vamos a ver el tema de fatiga superficial. En los engranajes, en los dientes de los engranajes y sobre todo también en los rodamientos, como para ir viendo en qué vamos a ir aplicando en el futuro en la materia estos conceptos. No los vamos a calcular numéricamente, pero los vamos a ir aplicando. Eso es lo que iba a decir. Nosotros vamos a aplicar estos conceptos, claro, pero en otras materias, bueno, profundizan en cómo se desarrollan estos problemas de fatiga. Tanto, sobre todo la fatiga superficial en tribología. Bueno, esta es la explicación que venimos haciendo, de cómo se va dando el tema de fatiga.
las dos zonas, bueno, lo que ya... Bueno, al igual que lo que estábamos charlando en el tema o no igual, pero parecido a lo que estábamos charlando en el tema de impacto, muchas veces estos valores de fatiga, ¿sí?, estos coeficientes a la fatiga, son hallados a través de experiencias de laboratorio y después generalizadas en los casos típicos. Una de ellas, por ejemplo, es el ensayo de fatiga por flexión rotativa, que es el más común de todos, y el cual después, ahora vamos a ver bien, que utilizó Waller para sacar ese valor, lo que está en la próxima, claro, el estudio de Waller, ¿sí?, el cual hace un estudio de un eje con una tensión alternante, con una fuerza media, una tensión media igual a 0, y el cual va dándole distintos valores a estas cargas hasta encontrar una carga o una tensión, como quieran verlo, para la cual ese material, ¿sí?, no va a colapsar por fatiga, ¿sí? Le da, creo, de 10 a la 6 o 10 a la 7, depende de los datos que uno tome, de ciclos, y no falla. Es asintótica la curva, está bien determinada, y ese material, sobre todo los aceros, hay otros materiales que no trabajan tan así, pero en la mecánica el acero es el material por excelencia, y se da muy parecido en todos los metales y sobre todo en todos los aceros. Llegamos a esa curva asintótica a un valor de tensiones límite, que llama sigma límite de fatiga. Pero es una experiencia muy específica. Es una experiencia donde el sigma o la carga media es igual a 0. ¿Sí? Tengo más menos iguales valores de sigma variable. ¿Sí? Bien, este sigma límite no es igual a tracción en corte, y hay relaciones en materiales ferrosos que están muy estudiados, y hay tablas en las cuales podemos llegar muy fácilmente. Ahora bien, bueno, acá está un poquito mejor explicado, el sigma de Waller, ensayo normalizado, tensiones alternativas, valores sistematizados, y se llega a valores que sacamos, ¿sí?, al igual que los sigmas de fluencia, los sigmas de rotura, típicos de un material. Esto está en la bibliografía y está en el Metal Handbook, por ejemplo, o en los libros especializados. Entonces es un valor de tabla el sigma de Waller. Igual, por ejemplo, que el sigma de fluencia, por ejemplo, de un acero 1010, ¿sí?, templado redondo. Ya ese valor lo tenemos como dato. Ahora bien, ¿cómo lo usamos? Bueno, podemos diseñar a través del sigma de Waller. Si yo digo que estamos trabajando en un sigma variable por debajo del sigma de Waller, vamos a estar tranquilos de que estamos, que nunca se va a romper por fatiga, además de hacer la verificación de un cálculo, por ejemplo, por fuerzas estáticas. Ahora, el problema es cuando mi caso particular no es un caso específico de carga media cero. ¿Y esto cuándo se da? Y cuando tenemos cargas combinadas. ¿Sí? Nosotros podemos tener un estado de fatiga en flexión, ¿sí?, porque el eje gira, pero además tenemos una tracción o una compresión sobre la pieza, o cualquier estado real de carga. Entonces, si nosotros tenemos un caso típico, que podemos comparar al sigma de Waller directamente, y bueno, lo podremos calcular tan simple como eso. Pero en los casos reales de elementos de máquina funcionando real, no es tan así. Y vamos a tener algunos casos en los cuales estamos mezclando, ¿sí? O sea, estamos en un caso de fuerzas combinadas o cargas combinadas o tensiones combinadas. Y en esos casos tenemos que ir a otros ensayos, a otros sistemas de cálculo de fatiga. ¿Cuáles son estos? Bueno, hay muchos,
pero todos se basan en este mismo, después vamos a identificar algunos, pero casi todos se basan en este mismo razonamiento. ¿Qué pasa si yo hago los mismos ensayos de Wöhler, pero a esa pieza que está trabajando con una carga variable, ¿sí? Más menos, más menos, más menos, le impongo además una carga media? Armo otro tipo de experiencia. Se ha llegado a conclusión, esto ya se ha hecho, también está totalmente documentado, y se ha llegado a la conclusión de que a medida, y por eso este tipo de gráficos, a medida, ahora yo voy a graficar carga media y carga variable, ¿sí? Carga variable, carga media horizontal. Muy bien. Sobre la línea de cero acá del gráfico, acá tenemos el de Wöhler, ¿sí? Carga media, 0. Esta es la carga variable positiva, esta es la carga variable negativa. Este es el sigma de Wöhler. Ahora, tanto Goodman como Soderbergh como otros que hicieron estas experiencias y trabajaron sobre esto, se dieron cuenta que a medida que yo le voy dando una carga media, una tensión media, a la pieza, a la sección de la pieza que estoy verificando, se va dando que la carga variable, ¿sí?, máxima que puede soportar esa pieza se va achicando. Es bastante, digamos, fácil de comprender, ¿sí? Que si la carga media va aumentando, la carga variable tiene que ir disminuyendo, porque si no sería ilógico, ¿no? Si aumentaran las dos sería bárbaro. Entonces, si yo le pongo carga media o sigma medio, le agrego, la variable va disminuyendo. Y va disminuyendo, ¿sí? ¿Y cómo saben, cómo pudieron saber esto? Bueno, por experiencia. Iban aumentando la carga media y veían cuánto era lo que soportaba en carga variable hasta lo de siempre, ¿no? 1 millón o 10 millones de revoluciones, depende de los ensayos y la seguridad que uno quiera tener. Entonces, se dieron cuenta que iba bajando este R, cada vez era menor, cada vez era menor, cada vez era menor, hasta llegar a un valor de carga media, o de tensión media, que justamente no es cualquiera. ¿Cuál es? Es el de rotura. ¿Sí? El de rotura solamente con cargas estáticas. ¿Sí? Muy bien. Estos son los ensayos generales. ¿Y qué me da este ensayo general? Bueno, por ejemplo, de Goodman y Smith, hicieron muchos ensayos de esto, dándonos un gráfico, el cual se puede utilizar para diseñar, para diseño en fatiga, el cual tiene algunas simplificaciones, y eso va a depender del sistema de cálculo que vayamos a adoptar. Existe el de Goodman, el de Smith, el de Soderbergh, dependiendo de qué. Bueno, dependiendo de algunas variables que ahora vamos a ver. Por ejemplo, si yo estoy trabajando adentro de este gráfico, yo sé que no se me va a romper, ¿verdad? Por ejemplo, si yo le aplico una carga media de este valor y una carga variable de este valor y estoy trabajando en este punto, obviamente, según estos gráficos hechos para ese material y para ese tipo de carga, estoy trabajando en la zona segura, estoy trabajando acá, en la zona segura. Si yo me salgo del gráfico voy a estar trabajando o voy a exigir a este elemento por fuera y es muy probable que se rompa. Ahora bien, son gráficos bastante complejos para trabajar en diseño. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? ¿Y cómo llego a esa curva? ¿Cómo llego a esta curva yo de diseño? ¿Sí? ¿Cómo trabajo sobre esta curva? ¿Dónde está el límite? ¿Sí? Son
funciones matemáticas muy complejas. ¿Cómo llegué yo? Entre punto y punto, a ubicar esta fórmula de diseño. Bien, entonces lo que se hace normalmente es simplificar. La primera simplificación que se tiene es trabajar en fluencia. ¿Ven? Entonces yo corto acá el gráfico en fluencia. Digo, no quiero llegar nunca a rotura. Voy a llegar a los límites de fluencia. Tanto en el tema de carga media, o tensión media, como en la variable. Entonces yo ahí lo limito, ya empiezo a limitar el gráfico. Y después otras limitaciones, como por ejemplo, para la zona admisible de trabajo, ¿sí?, que es la que hacen Goodman, o la que hace, ya les digo, Smith, o la que hace Soderbergh, es decir, bueno, a ver, voy a linealizar, ¿no? Voy a linealizar esta línea. Ya no va a ser más una curva, sino que, por ejemplo, algunos autores dicen, bueno, acá, hago una línea recta, total estoy por debajo o dentro de la zona. Y esto es mucho más fácil, porque yo puedo hallar una función matemática lineal, en una línea. Bien, mucho más fácil. Y llego a lo más utilizado, que es el diagrama de Soderbergh, el cual dice, bueno, además de tener una línea recta entre M y A, entre el punto A y el punto M, trazo una recta, además voy a tomar solamente este triángulo en cargas variables positivas, porque sé que en los aceros se trabaja prácticamente, o sea, trabaja un acero a la fatiga prácticamente igual en tracción que en compresión, que la zona de compresión va a trabajar o ser prácticamente igual que la de tracción. No así en otros materiales, en materiales como la baquelita, en materiales como el cemento, en la arquitectura, trabajan totalmente diferente a la tracción que a la compresión. Pero en los elementos mecánicos se suele decir que es igual. Entonces, se transforma este gráfico, M, A, O, este triángulo, lo abatimos, y es este ahora, ¿ven? M, A, O. Este triángulo ahora es este. Donde yo tengo OM sigue siendo la carga variable, las tensiones variables calculadas. Y ahora OA va a ser, esto lo abato hacia acá, y va a ser la tensión media. Mucho más fácil para trabajar. Esto es lo que hace Soderbergh. Y luego, lo que vamos a estar haciendo es aplicándole coeficientes reales, los que estuvimos charlando con anterioridad, como puede ser coeficientes de temperatura, coeficientes de concentración de tensiones, coeficientes de impacto, etcétera, etcétera, dependiendo cada teoría de cálculo qué factores de seguridad o realidad en el cálculo le quiera poner. Ahora bien, esto creemos, porque en otros años nos han dicho así, que en términos generales lo habían visto, lo tienen bastante masticado. Pero ¿cuál es la diferencia con lo que nosotros queremos llegar? ¿Cómo trabajamos en el diseño? Si yo les digo, esto es lo mismo que estábamos viendo recién. Acá está Herbert, acá está Goodman modificado, acá está Soderbergh, que son diferentes líneas límites al diseño. Ahora, el criterio de Soderbergh es el único que ofrece protección en cuanto a la afluencia, porque es el que dice, bueno, hasta acá llego, ¿sí? O el Goodman modificado. Pero bueno, lo que me interesa ver en esto, volvamos acá, es cómo trabajamos en el diseño. Yo sé perfectamente, si pongo estos límites de fluencia y de Wöhler modificado en función de gamma, que sería la multiplicación de un montón de factores, ¿sí?,
los cuales me hacen lo más real posible este cálculo? Yo digo, bueno, si estoy trabajando en este triángulo, por adentro de este triángulo, estoy trabajando por adentro de este triángulo, y estoy trabajando en un lugar seguro. ¿Qué quiero decir? Que si no sobrepaso tanto esos valores de tensión variable como de tensión media, voy a estar bien en mi diseño y voy a estar trabajando, ¿sí?, con seguridad. Ahora bien, hay un tema. Hay, por ejemplo, un tema que es, bueno, ¿qué pasa si a mí en el diseño me da por afuera? ¿Sí? Me da arriba de esta línea de seguridad. ¿Qué es lo que yo puedo hacer? ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Bueno, puedo trabajar de varias maneras en el diseño, cambiándole variables para que vuelva a estar acá adentro. Y eso es lo que decimos, por ejemplo, ¿sí?, si yo le cambio el material. ¿Qué es lo que varía? Si yo le cambio el material, bueno, le pongo un acero más resistente. ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Cambia mi carga? ¿Cambia mi tensión? ¿No? Y sí, cambia la tensión, ¿no? Máxima de fluencia. Entonces, puedo trabajar de dos maneras. O corro esta curva más afuera, variando estos valores, cambió el acero. Cambió los sigmas máximos de fluencia o de Wöhler. ¿Sí? Entonces elevo, agrando el triángulo, entonces hago entrar mi punto de trabajo dentro del triángulo. Esa es una opción. Pero otra opción podría decir, bueno, le bajo las tensiones. Trabajo en el diseño de la pieza para que las tensiones actuantes sean menores. Entonces, traigo el punto hacia adentro, sin modificar esta línea. Estos son conceptos importantes a tener en cuenta en el diseño en cuanto a una pieza que trabaja en fatiga. Así se trabaja. Otro concepto importante que siempre tenemos en cuenta es el tema si mi punto de acá, si el punto de trabajo está muy adentro del triángulo. ¿Qué pasa? Sí, claro, no se rompe. Teóricamente está muy cubierto a través de fatiga, ¿sí?, de este esfuerzo de fatiga, de la rotura por fatiga. Pero ¿qué pasa? Está sobredimensionado. Esa es otra de las cosas que seguramente cada uno de los tutores en su trabajo va a trabajar mucho con ustedes. Sí, verifica. El engranaje que nosotros vimos verifica. Sí, pero ¿por cuánto verifica? No, verifica menos de un cuarto. Estamos re bien. No estás re bien. Porque estás 4 veces por arriba de lo necesario. Bueno, entonces, eso no es un buen diseño. Me sobra un montón. ¿Sí? Un cuarto. ¿Sí? O 4 veces más. Depende cómo lo vean. Bien. Y va a estar sobredimensionado. Va a haber material de más, va a ser más caro seguramente. Y para muchos diseños, no todos, pero para muchos diseños va a ser mucho más costoso y seguramente la competencia, ¿sí?, va a sacar al mercado un producto que igual no se va a romper, pero con un costo menor. Esas son las cositas que por ahí tenemos que tener en cuenta. Bueno, avanzando un poquito, bueno, esto ya está explicado, los distintos sistemas de cálculo, criterios de cálculo, como siempre decimos, no hay un solo criterio, fíjense, Kerber, Goodman, modificado, Soderbergh, ¿qué es lo que difiere? ¿Y dónde está el límite? ¿Hasta dónde se van a arriesgar? Y es muy importante, ya para ir cerrando este tema, el tema de los factores, que además van a modificar estos criterios, tratando de siempre hacer más real los cálculos. Además de la tensión media aplicada, la amplitud de la carga, el diseño geométrico, las condiciones superficiales,
los tratamientos de endurecimiento superficial, influencias del medio, fatiga térmica, etcétera, etcétera, son factores que vamos a tener que tener en cuenta. ¿Y cómo los tenemos en cuenta? Gente que ya lo calculó, gente que hizo tablas, que hizo muchas experiencias y que ha armado tablas, ¿sí?, de coeficientes, por ejemplo, coeficientes de superficie. No es lo mismo una terminación, tecnología mecánica, no es lo mismo un alisado, que un frenteado, ¿no?, que un pulido de la pieza. ¿Por qué? Porque yendo a microscopio se ven esas rugosidades como crestas y valles, ¿no?, en los cuales puede haber disparadores, a través de lo que estuvimos charlando, disparadores de grietas, etcétera, etcétera, y problemas en la superficie, o grietas o fisuras que se van realizando en el material para hacer fallar la pieza. Además de esto, las influencias del tamaño, ¿se acuerdan? Fíjense que todas estas son fórmulas de cálculo que alguien ya las ha investigado y ha, digamos, efectuado las correspondientes verificaciones y que dan muchas veces, obviamente, en la realidad y que se han publicado. Factor de tamaño en función de los distintos tipos de piezas que hemos charlado ya en su momento, de que difiere la fiabilidad en cuanto al tamaño. El factor de carga, dependiendo entonces si es carga rotativa, alternada, axial, etcétera, etcétera, también tiene como factor de influencia, al igual que la confiabilidad. Confiabilidad al diseño que yo quiera, lo hemos charlado también en el tema anterior. Temperatura, cómo reacciona a la fatiga. Normalmente, muchas veces, la temperatura mejora el tema de la fatiga porque le da más fluidez, hace al material un poco más dúctil en algunos casos, en otros no. Fíjense, por ejemplo, en un cobre o un metal de aleación en base a cobre, trabaja con la temperatura diferente a un acero. Por ejemplo, son casos a tener en cuenta. No sé si saben, una aleación en base a cobre, cuando yo lo caliento y lo enfrío rápidamente, o sea, lo templo, se produce exactamente lo contrario que con un acero, se ablanda. Y en cambio, si yo hago caliento una pieza de cobre y la dejo enfriar lentamente, se fragiliza, por ejemplo. Fíjense qué diferencia. El tema de las concentraciones de tensiones, que obviamente ya está estudiado, ya lo vimos, pero que es fundamental tener en cuenta para el tema de la fatiga, y seguramente en el cálculo de fatiga lo vamos a tener muy en cuenta, la sensibilidad de la entalla, etcétera, etcétera. Bueno, y esto, después fíjense la explicación de lo que vimos recién, hace un ratito, con el tema del diseño. Si estamos trabajando acá, qué es lo que pasa, ¿sí? Si estamos trabajando en este punto o en este otro punto, cómo en el diseño nosotros podemos cambiar magnitudes, valores, como para ver dónde aprovechamos más el cálculo, el material. ¿Cuál sería el punto de máximo aprovechamiento del material? Y si este punto lo traemos cercano al límite que nosotros nos impusimos en el diseño. ¿Están de acuerdo? Bueno, unas recomendaciones. Obviamente en la vida real, los materiales en bruto con los cuales vamos a trabajar presentan imperfecciones, tanto desde lo químico como, por ejemplo, también de elementos agregados, pequeñas variaciones que hace que desde la probeta con el cual están hechos los ensayos tengamos una variación. Sobre todo en la tecnología que después que cada uno aplique y cuánto se acerque el material que encontramos en un comercio o en una distribuidora a la realidad del material ensayado. Decías.
No, justamente es lo que venimos charlando, ¿no? O sea, que una cosa es la experiencia en laboratorio, o el cálculo teórico de todos estos elementos, y otro es el real. Muchas veces hay que tener mucho cuidado cuando uno va a imponer un cálculo, ¿sí?, que no sea demasiado teórico, no demasiado descriptivo, y siempre estar ahí comparando con algunos otros cálculos de manual, más reales, los cuales nos van a dar, aunque sea a modo comparativo, si no le estamos pifiando con alguna teoría que tomemos en el cálculo práctico. Otra de las recomendaciones básicas es que generalmente las fisuras de fatiga comienzan en concentradores de detención, ya sea concentradores de detención hechos por nosotros mismos en el diseño, por errores en el diseño que hemos incorporado a la pieza algunos puntos en los cuales vamos a tener problemas, o por estos otros diferentes temas que hemos visto, problemas en el acabado superficial, problemas en la no homogeneidad del material, bueno, etcétera, etcétera, para no repetir. ¿Y qué podemos, como, digamos, recomendaciones prácticas generales para trabajar en el diseño de la fatiga? Bueno, reducir cargas cíclicas, obviamente, ¿no? Si las que la producen son las cargas cíclicas, sí podemos tratar en nuestro diseño general del elemento, bajarlas o tratar de eliminarlas, sería perfecto, ¿no? O seleccionar materiales tolerantes a las cargas cíclicas. Un material dúctil siempre se va a comportar mejor a la fatiga que un material frágil. Obviamente reducir concentraciones de tensiones severas en el diseño o en la elección de los materiales específicos. Procesos de fabricación que dan resistencia a la fatiga, por ejemplo, el trabajado en frío o el enmayado. Tratamientos térmicos de desconcentración de tensiones, como por ejemplo un revenido, o por ejemplo en vez de hacer un tratamiento térmico de templado en una pieza, solamente hacer una nituración o carburización o una cementación para solamente endurecer la superficie, si fuera el caso, y dejar bien el núcleo dúctil. Sobredimensionar las piezas teniendo en cuenta que pueden fallar por fatiga, o a veces precargarlas para convertir cargas cíclicas en cargas permanentes. Por ejemplo, caso de tornillo, que lo vamos a ver en uno de los capítulos específicos. Bien, fíjense desde otro punto de vista cómo las curvas esas que veíamos en su momento de Goodman, los límites en el diseño a un punto. Esto es interesante de ver. Si ese punto negro fuera mi diseño, mi punto de trabajo, ¿sí?, en cuanto a las cargas cíclicas y a las cargas medias, si yo estoy en un caso como el de Herbert, estoy muy lejos. Puedo, digamos, si yo tomara ese criterio de diseño o de cálculo, estoy lejos, estoy casi más abajo de la mitad, me está sobrando la mitad. ¿tá? En cambio, si tomo uno más conservativo, como el de Soderbergh, estoy cerca. ¿Sí? No puedo jugar mucho porque mi coeficiente de seguridad es esta diferencia. Mi coeficiente de seguridad es la cercanía con el criterio de cálculo. Acá se ve perfectamente como tomando un criterio o tomando otro, ¿sí?, me puede dar diferentes resultados en el diseño, del cálculo de un elemento. ¿Sí? Yo podría calcular a través de Herbert y trabajar con un punto de trabajo por acá, mucho más arriba, o sea, bajando, ¿sí?, la calidad del material, la resistencia del material, porque según ese cálculo me está sobrando. Como verán entonces, puede darme diferentes soluciones al mismo tiempo. Bueno, nos podríamos quedar charlando muchísimo más, pero bueno, vamos a darle un corte a este tema, que es un repaso de temas que ustedes ya conocen,
pero que bueno, le queremos dar este enfoque en el diseño, este enfoque en el cálculo de elementos de máquina, y que lo vamos a volver a revivir o a rever, en especial en algunos de los temas específicos de los elementos de máquina que vamos a ir calculando y diseñando. ¿Sí? No sé si tenés algo más, David, para aportar, y si no, ya le damos un corte al video. No, que tengan bien frescos estos conceptos, porque más allá de calcularlos teóricamente, los vamos a utilizar mucho a los conceptos a la hora de diseñar. O sea, va a haber que tenerlos en cuenta a través de toda la materia. Está bueno que lo tengan frescos y bien conceptualizados. Bueno, muy bien, entonces, basta por hoy. Bueno, nos vemos la próxima.